Bien, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de los tipos de nefrona. Y dice según la ubicación. Ya sabemos que la nefrona tiene parte de ella en la corteza y parte de ella en la médula. Pero cuando hablamos de la ubicación de la nefrona, en realidad lo que estamos considerando es la ubicación de su corpúsculo renal. Siempre el corpúsculo renal se va a ubicar en la corteza. Siempre. No existe ninguna opción de que el corpúsculo renal esté en la médula. ¿Ya? Pero en la corteza misma nosotros los vamos a encontrar en distintas zonas. Hay algunos corpúsculos renales que están muy cercanos a la cápsula, no en la cápsula. Están muy cercanos en la cápsula. A esas nefronas, cuando su corpúsculo renal está más superficial, justamente se les llama nefronas corticales o también se les suele llamar nefronas superficiales, porque su corpúsculo renal está en la corteza como siempre, pero muy cercano a la cápsula. Existen algunas cuya ubicación del corpúsculo renal es intermedio, o sea, hasta más o menos en la mitad de la zona de la corteza. Por lo tanto, a la nefrona se le suele llamar nefrona intermedia. Y hay otras en que el corpúsculo renal está muy cercano a la médula, pero recuerden que siempre está en la corteza. A ese tipo de nefrona se le denomina yuxtamedular. Yuxta, recuerden que significa al lado o junto. Entonces, yuxtamedular. Bien. Ahora, la ubicación del corpúsculo renal también va a determinar las características que tengan en general estas nefronas. Ya sabemos los componentes que todas tienen, pero, por ejemplo, las nefronas que se denominan yuxtamedulares suelen tener un asa de Henle mucho más desarrollada, mucho más larga que las nefronas intermedias y que las nefronas corticales. Y vamos a ver, una vez que conozcamos la función de los componentes del asa de Henle, les va a quedar claro cuál es la relevancia que está ahí. ¿Bien? Entonces, en general, son estas nefronas las que nos van a permitir a nosotros poder reconocer una mayor cantidad de elementos en la zona de la médula. Ahí vamos a ir describiendo y van a ir entendiendo eso. Esta imagen es un resumen muy completo de lo que hemos visto hasta ahora. Y la verdad es que esta imagen hay que aprendérsela, ¿ya? Todo lo que está aquí deben aprenderlo, prácticamente de memoria. Parece difícil, pero no lo es tanto porque ya la mayor parte la hemos visto. Solamente le vamos a agregar algunas cosas. Lo que tenemos representado en esta imagen completo vendría siendo, se fijan, en un lóbulo. Este es un lóbulo renal. Todo esto es el lóbulo. Miren aquí, esta zona sería básicamente un cáliz. Aquí ya tendríamos un cáliz menor. Entonces, todo esto es la médula, todo este sector es la médula, esta es la base de la médula y este es el ápice. Entonces, recuerden que es una verdadera pirámide, ¿ya? La pirámide renal. Y esta zona que es como la punta de esta pirámide es lo que llamamos la papila, ¿ya? La papila renal básicamente es médula, ¿no es cierto? Pero es la zona más puntiaguda y esta es la base. Pero todo esto sigue siendo médula y todo esto de acá sigue siendo corteza. Bien, acá lo que hemos hecho es complicar un poquito más. Ya sabemos que en la corteza tenemos lo que llamamos el laberinto cortical, ¿ya? Esta zona. Esto de acá, todo esto sería laberinto cortical. Pero aquí miren, aparece diagramado lo que llamábamos el rayo medular. Entonces, en este caso, esta línea segmentada de aquí, esta de aquí, ¿no es cierto?, me indica rayo medular, pero estamos en la zona de la corteza.
donde hay un laberinto cortical y acá aparecen, ¿no es cierto?, con líneas segmentadas, estas zonas como que se elevan aquí, corresponden al rayo medular. Pero ahora vamos a complicar la zona de la médula. La vamos a dividir. Eso no lo habíamos hecho hasta el comienzo, porque no es tan fácil de reconocer. No es tan evidente como la descripción que hacemos con respecto a la médula. En la zona de la corteza, en la zona de la médula, en la médula, podemos reconocer zonas. Lo que nosotros llamamos papila renal es médula y coincide que a esta también se le conoce como médula interna. ¿Ya? La zona papilar de la médula, o cuando uno habla de la papila renal, es lo mismo que hablar de la médula interna. Y esto es lo que está acá. Es como la punta de la pirámide, ¿cierto? A eso le llamamos médula interna o la zona papilar renal o la papila de la médula también. Pero vamos a hablar de médula interna. Ahora, todo lo que vendría siendo como la base de esta pirámide, ¿cierto? Sigue siendo médula. A todo eso se le conoce como médula externa. Ahí está, médula externa. Pero la médula externa se divide en las llamadas bandas. En español se traducen como bandas. Y tenemos una banda interna, que es esta, y una banda externa. Bien, entonces en la médula tenemos una zona llamada médula interna, que es el equivalente a lo que conocemos también como papila renal o la papila de la médula. Y la zona de la base de esta pirámide, ¿no es cierto?, vendría siendo lo que conocemos como médula externa. Y la médula externa tiene dos bandas, la banda interna y la banda externa. La banda interna, por lo tanto, va a delimitar con la corteza y la banda interna va a delimitar con la médula interna. Todo esto, repito, sigue siendo médula, todo esto que tiene esta forma de pirámide, pero hay una médula interna y una médula externa, y la médula externa tiene una banda interna y una banda externa. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para ubicar exactamente y en forma precisa los componentes de la nefrona. Bien, y eso lo tienen que saber de memoria. Y para eso guíense por esto. Entonces miren acá. Vamos a partir por la corteza. ¿Ya? En la corteza, recuerden que tenemos un laberinto cortical y un rayo medular. Bueno, en la zona del laberinto cortical, que vendría siendo este sector que está aquí, este que está por acá, ¿qué componentes de la nefrona podemos reconocer ahí? El corpúsculo renal y los túbulos contorneados, tanto proximal como distal. Esos se pueden reconocer en la zona que llamamos laberinto cortical. Ahora, en la zona de la corteza que se conoce como rayo medular, ¿qué componentes de la nefrona vamos a poder reconocer? Bien, los componentes que estaban tanto en la corteza como en la médula. A ver si recuerdan. Dijimos que había un túbulo recto proximal, ¿se acuerdan? Y dijimos que tenía un segmento en la corteza y otro en la médula. Bien. También hablamos de que había un túbulo recto distal y también dijimos que tenía un segmento en la corteza y otro en la médula. Y también hablamos del túbulo colector, que también tenía una parte en la corteza y en la médula. Bien, de esos tres componentes tubulares, obviamente lo que está en la corteza, en esa región, es lo que nosotros vamos a denominar rayo medular. Entonces miren acá donde estoy mostrando el cursor, justo coincide con la línea segmentada. Aquí, por lo tanto, en esta zona, yo debería colocar
¿cierto? Un túbulo colector, un túbulo recto proximal y un túbulo recto distal. La parte que está en la corteza. Porque recuerden que ellos también tienen segmentos en la médula, pero solamente lo que está en la corteza constituye lo que llamamos el rayo medular. Por eso se llama rayo medular, porque es una proyección de elementos que están tanto en la corteza como en la médula, pero los estamos describiendo en la corteza. ¿Ya? Bien. Espero que haya quedado claro. En la corteza, qué componentes tenemos, pero en qué sector específicamente de la corteza están. Deben recordar, ¿cierto?, qué componentes están en el laberinto cortical y qué componentes están en el rayo medular. Ahora vamos a analizar la médula y vamos a ir por parte. Vamos a comenzar por la banda externa de la médula externa. Médula externa, pero banda externa. Es fácil, es fácil. Aquí vamos a encontrar los mismos componentes que hay en el rayo medular de la corteza. ¿Qué componentes serán esos? Túbulo colector, túbulo recto proximal y túbulo recto distal. Pero recuerden que en estas zonas a los túbulos rectos, proximal y distal, se les suele llamar ramas gruesas, ascendente y descendente del asa de Henle. ¿Ya? Pero es correcto también denominarles túbulos rectos. Es por si los encuentran así, porque es una denominación más antigua y más fisiológica. A hablar, ¿no es cierto?, de la rama gruesa del asa de Henle, pero la rama que desciende y la rama que asciende. ¿Ya? Pero siguen siendo tubos rectos. Se suele llamar tubo recto principalmente al segmento de ello, a la porción de ello que está en la corteza, en el rayo medular. Pero siguen siendo los mismos, pero se les cambia el nombre acá. ¿Bien? Entonces acá los tenemos. Entonces, los mismos componentes que vamos a encontrar en la corteza, en lo que llamamos rayo medular, son los mismos que vamos a encontrar en la médula externa, en su banda externa. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en la médula externa, banda interna? Vamos a seguir reconociendo, dependiendo del tipo de nefrona que se trate, todavía vamos a encontrar túbulos colectores. Siguen estando acá. Podemos encontrar también ramas gruesas, principalmente, ¿cierto? Principalmente la que nosotros consideramos rama gruesa, pero que asciende, pero también la que desciende. Podemos encontrarla dependiendo del tipo de nefrona que se trate. Bien, pero ahora le vamos a agregar algo más. Aparecen las ramas finas. Las ramas finas que también podemos encontrar dependiendo del tipo de nefrona. Eventualmente podríamos encontrar la porción descendente, pero generalmente podemos encontrar ambas, ¿ya? Pero aquí vamos a encontrar ramas finas, descendentes y ascendentes, pero es más común, ¿cierto?, encontrar alguna u otra dependiendo del tipo de nefrona que se trate. Y ahora llegamos a lo que conocemos como médula interna, o sea, lo que llamamos la región de la papila. ¿Qué componente de la nefrona vamos a encontrar? El túbulo colector. Túbulo colector, y ahora miren, solamente ramas finas. Solamente ramas finas. ¿Ya? Túbulo colector y ramas finas. Nada más. No podemos encontrar otra cosa. Ahora fíjense que serían las ramas finas ¿de quién? De las nefronas yuxtamedulares, porque son las que tienen unas ramas delgadas y un asa de Henle mucho más larga. ¿Ya? Las otras son más cortitas. Espero que les haya quedado claro. No es tan difícil, pero hay que empezar poco a poco. Cada vez le vamos a ir agregando más. Ahora, ¿de qué sirve este verdadero mapa de la nefrona? Justamente para diagnosticar
cuál es la falla renal. Siempre hay un sector específico de la nefrona que falla. Y para eso muchas veces se hace una biopsia, pero también eso lo corroboramos con exámenes bioquímicos de orina y de sangre. Bien. Veamos la siguiente imagen. Este es un corte histológico, más o menos con un aumento 100 veces, o sea, con una lente objetiva 10 por. Y acá estamos viendo parte de la corteza y parte de la médula. Pero específicamente, ¿qué parte de la médula? La médula externa. Y más específicamente, la banda externa de la médula externa. Entonces, miren acá. Aquí tenemos unos cortes transversales. Ahí algo se ve. No muy bien ahí. Tenemos la llamada arteria arciforme. ¿Se acuerdan? La arqueada o la arcuata. Ahí está. Por lo tanto, sé que de aquí hacia arriba ya debería ser corteza. De aquí hacia abajo, médula. Pero además tengo estructuras que son características de la corteza. Miren esas esferitas que están ahí, que aquí no la estamos viendo con el máximo aumento. Esos son corpúsculos renales, ¿ya? Los corpúsculos renales solamente están en la corteza. Entonces, de aquí hacia arriba es corteza, pero ahora miren las zonas de la corteza. Todos esos tubitos chiquititos que se ven ahí, más estas estructuras esféricas que están acá, conforman lo que llamamos el laberinto cortical. O sea, son componentes de la nefrona. Aquí hay componentes de la nefrona que solamente están en la corteza. ¿Y cuáles eran ellos? Los corpúsculos renales, y teníamos túbulos contorneados proximales y distales. Como están tan enrollados esos túbulos, pues se llaman túbulos contorneados, por efecto de corte nosotros los podemos ver cortados muchas veces. O sea, no significa que cada uno de ellos es un tubo distinto. Puede ser el mismo, pero debido a lo enrollado que está, por efecto de corte, lo veo muchas veces cortado. ¿Se acuerdan lo mismo que ocurría cuando veíamos una glándula sudorípara? ¿Se acuerdan? Que era una glándula tubular enrollada, o también se le llamaba tubular glomerular, porque estaba muy, muy, muy enrollado. ¿Ya? Entonces estos se llaman túbulos contorneados, pero aquí están los proximales y distales. Con este aumento imposible saber cuál es cuál. Entonces toda esta es la región del laberinto cortical. Vamos a ver estos tubitos, la mayoría salen cortados transversalmente, y también vamos a encontrar, ¿no es cierto?, los corpúsculos renales. Pero ahora miren este sector, aquí. Son como tentáculos que provienen de la médula, pero están invadiendo la corteza. Esos son los llamados medulares. Aquí voy a encontrar túbulos túbulos rectos, proximales y distales en esta región. Ya, recuerden que son componentes que están tanto en la corteza como en la médula, pero los estoy viendo en la corteza, rayos medulares al sector. Y ahora, ¿qué ocurre de la médula externa a la banda externa? Encontramos los mismos componentes de la nefrona en el rayo, exactamente se proyecta. Y aquí tenemos un aumento de la zona del laberinto cortical. Lo característico, lo que siempre vamos a reconocer, porque es más fácil de reconocer inmediatamente, es esto. Todo esto es el corpúsculo renal, toda esta estructura que está aquí. Y fíjense que está delimitada, miren esos, porque ahí hay unas células aplanaditas, ahí se mejor. Miren, este es un epitelio simple plano, citoplasma, y los que protruyen hacia esta superficie. Ahí se ve mejor porque aquí como que se entrecortó. Ahí se continúa, pero ahí está. Acá lo podemos ver. Esta, que estamos viendo en mano, es el límite de este corpúsculo. Fue lo que llamamos la cápsula de Bowman, hoja parietal. Esto es la cápsula de Bowman, hoja parietal, formada por un epitelio simple plano. Es el límite, es la estructura, la cápsula de Bowman, la estructura que delimita al llamado corpúsculo renal. Luego tenemos espacio, una cavidad aquí, que sale pequeñita aquí. Esto que corresponde al espacio de Bowman. Y todo esto que está aquí, fíjense esos núcleos grandes que tienen unas pequeñas cavidades ahí y se ven elementos ácidos. Todo esto es lo que conocemos como glomérulo renal. La estructura completa es el corpúsculo renal. Todo esto es el corpúsculo renal. Acá tenemos el glomérulo renal, el espacio urinario y delimitando la cápsula de Bowman, hoja parietal. Ya vamos a hablar en detalle de esto. Ahora,
Todo lo demás que está rodeando aquí son túbulos contorneados, proximales y distales. Bien, los túbulos contorneados proximales son mucho más largos y mucho más enrollados que los túbulos contorneados distales. Por lo tanto, la mayor parte de estos tubitos que nosotros vemos cortados aquí, principalmente transversalmente, hay algunos un poquito más longitudinalmente cortados, fíjense en la tinción, muy teñidos ahí, corresponden a los túbulos contorneados proximales. Como les decía, puede ser el mismo, pero cortado n veces. Todos formados por un epitelio simple cúbico. Con menor presencia, aquí miren, casi no se tiñe, ahí, aquí hay otro, vamos a encontrar túbulos contorneados distales. Siempre los vamos a ver en menor cantidad. ¿Por qué? Porque este tubo es mucho más corto. Este túbulo es mucho más corto que el túbulo contorneado de tipo proximal. Y se tiñe mucho menos porque la actividad aquí es menor. Pero acá aparece algo, mire, dice mácula densa. Ya vamos a explicar en qué consiste, pero la mácula densa es esta específicamente, esto que estoy mostrando con el cursor, y es una modificación que experimenta un túbulo contorneado distal. ¿Ya? Se modifica y toma este aspecto mucho más elevado. Mire, se ve distinto las células epiteliales que están acá con respecto a estas de acá. ¿Ya? Es una modificación la mácula densa, pero es parte de un túbulo contorneado distal que en su recorrido, ¿ya? En su recorrido toma contacto o se acerca mucho al corpúsculo renal y modifica su estructura. Entonces ahí tenemos en detalle el laberinto cortical, que siempre es lo más fácil de estudiar en el riñón. Ya histológicamente es mucho más sencillo de reconocer, por eso le damos tanto énfasis. En general la corteza es la que nosotros enfatizamos histológicamente. Y aquí tenemos parte del rayo medular. En general, recuerden que lo vemos en la corteza, primero que todo, y lo vamos a reconocer porque aquí las estructuras tubulares se suelen ver cortadas longitudinalmente. Fijan, aquí se ven largos estos tubos. Entonces veo este lumen ahí, acá se ve otro, y cortado a lo largo, no lo veo redondito. Ahora miren, este epitelio que está aquí es el mismo que está aquí. Está formando porque sacamos una foto de un trozo de la estructura nada más, no completa. Este es un túbulo colector. Tiene un epitelio simple cúbico, pero miren las características de las células. Fíjense que toma la parte apical de estas células. De curvatura, como muy característicos en las células que forman los túbulos corticales. Y luego muy articulación, pero miren los citoplasmas, como que están dibujados los límites de la célula, que tuviera el límite. Ahí miren, como que sé de dónde, hasta dónde llega una célula epitelial. Debido a la palidez. Ahora, ¿por qué son tan pálidos en general estas células? Porque aquí la actividad es mucho menor, tienen menor cantidad de organelos, y eso hace que el citoplasma, ¿no es cierto?, sea menos proteico de lo habitual, por lo tanto tiene menor afinidad con el colorante ácido, que es la eosina, pero sigue siendo acidófilo, pero levemente acidófilo. Este de aquí, también es un epitelio simple cúbico, se ve un poquito más teñido. Este es un túbulo recto, y en este caso proximal. El túbulo recto distal, que también está en esta zona, es mucho más difícil de reconocer. Suele verse generalmente aplastado el lumen, y como casi no se tiñen las células de su epitelio, es difícil de reconocer. Por eso no lo incluimos en esta foto porque no se veía bien. Pero este vendría siendo un túbulo recto
Proximal, como es proximal, tiene mayor actividad reabsortiva y por lo tanto su citoplasma tiene mayor cantidad de organelos y se tiñe más intranquilo que, por ejemplo, el túbulo rector o el túbulo recto distal. ¿Ya? Aquí tendría que ser por la acción un túbulo recto de tipo proximal. Ahora mire, esto es muy común que se vea cuando uno ve la médula. Gran parte de la médula, sobre todo la médula externa, tanto en la banda externa como interna, pero se da más todavía en la banda interna de la médula externa, las estructuras aparecen cortadas mayoritariamente en forma transversal. Recuerden que encontrábamos aquí túbulos colectores. ¿Ya? Aquí los túbulos colectores los van a reconocer ustedes porque se ve muy bonito el epitelio. Se ve siempre como ese halo, como diría yo, como más cromófobo rodeando a los núcleos de la célula. Delante lo vimos cortado longitudinalmente, ahora lo vamos a ver cortado transversalmente. Y los túbulos colectores de la médula se ven mucho mejores que los túbulos colectores de la corteza. Suelen tener mayor desarrollo los que están acá. ¿Ya? Entonces miren, todos estos de aquí, estos, esos, bueno, ahí está señalado, pero en general todos estos son cortes de túbulos colectores. A veces se suelen enrollar un poquito más, ¿ya? Pero también recuerden que acá encontramos túbulos rectos proximales y túbulos rectos distales. Y acá ya empezamos a ver ramas finas. Entonces miren aquí, esta de acá es una rama fina, ¿ya? Aquí tenemos otra rama fina, pero en este sector nosotros también encontramos vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se pueden confundir con las ramas finas porque suelen tener un epitelio parecido. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que en los vasos sanguíneos podríamos observar glóbulos rojos, como es el caso de acá, pero tienen un epitelio bastante parecido, porque las ramas finas suelen tener, bueno, hay discrepancia sobre si son epitelios simples cúbicos bajos o epitelios simples planos. ¿Ya? No es un endotelio, no es el típico epitelio simple plano, pero se suele hablar de células bajas, más que de clasificarlos como un epitelio propiamente tal, como simple plano o simple cúbico bajo, porque está la discusión. Porque son células que tienen, ya, células que tienen un citoplasma bastante delgado, pero el núcleo suele ser relativamente redondeado. Entonces es una contradicción, no es el típico epitelio simple plano que uno ve en todos lados. Entonces suele hablar de que aquí las células son más bajas o más achatadas, pero rara vez lo van a encontrar ustedes con una clasificación propiamente tal. Entonces está la discusión si son células o un epitelio simple cúbico bajo, muy bajito, o un epitelio simple plano, pero con células que no son tan aplastadas como lo habitual. ¿Ya? Pero suelen confundirse, ¿cierto?, con vasos sanguíneos. La diferencia es que los vasos sanguíneos que estén aquí, que la mayoría son capilares en esta zona, vénulas también podemos encontrar, van a tener normalmente algo de sangre y eso nos podría permitir diferenciarlo, pero no es tan difícil equivocarse, ¿ya? El núcleo acá suele ser un poco más protruyente, se suele destacar mucho más el de las ramas finas. Es lo único que nos podría hacer ver la diferencia. Con microscopía electrónica es mucho más sencillo reconocerlas, pero en microscopía óptica es un poquito difícil. Pero aquí hay ramas finas, o sea, ustedes van a ver estas estructuras con epitelios bajitos acá. ¿Ya? Recuerden que en la banda externa de la médula externa solamente tenemos túbulos colectores y túbulos rectos, ¿ya? O ramas gruesas, no hay ramas finas. Y acá seleccionamos parte de la médula interna. No está todo, pero es un sector
colector de la médula interna, después vamos a ver la zona extrema de la papila, pero miren aquí, el túbulo colector medular. ¿Se fijan? Casi dibujadas las células acá, y siempre se ve como esa especie de curva en la zona apical. Es un epitelio simple cúbico, pero las células son muy pálidas y se aprecia, ¿no es cierto?, esa curvatura en la zona apical. Y ahora miren las ramas finas, se fijan que se podrían confundir con vasos sanguíneos, ¿ya? Citoplasmas muy delgados, núcleos que protruyen, pero no tenemos sangre en el interior. Y esos característicos son los componentes que vamos a encontrar de la nefrona, ¿no es cierto?, en la médula interna. Acá no vamos a encontrar túbulos rectos. Y esta es una imagen extrema. En este caso, ni siquiera se ven ramas finas, solamente túbulos colectores en la zona más extrema de la papila. O sea, estamos muy cercanos hacia donde estarían los cálices. Entonces, el único componente de la nefrona acá son estos túbulos colectores. Miren cómo se ven. Yo les decía, dibujadita la célula. Y acá, por lo mismo, como hay menos componentes de la nefrona, vamos a encontrar una gran cantidad de células que se conocen como intersticiales, pero hay tanto en la corteza como en la médula. Ya vamos a describir el intersticio renal, qué características tiene y qué funciones tiene. No son parte de la nefrona, sino que son células que están ubicadas entre las estructuras que componen la nefrona, ¿ya? Pero tienen funciones importantes. Y acá se nota mucho más ya que no tenemos ninguna otra componente de la nefrona más que los túbulos colectores medulares de la zona extrema de la papila. Bien, y vamos a hablar justamente un poquito del intersticio renal, ¿ya? Que vendría siendo como el equivalente a un tejido conectivo, porque hay muchas células del tejido conectivo acá, ¿ya? Entre, ¿no es cierto?, los túbulos, porque los túbulos están formados, todos los componentes de la nefrona, recuerden que todos tenían un epitelio, por lo tanto había una membrana basal. Y después, ¿qué tendríamos? ¿Qué deberíamos tener si habían estructuras epiteliales? Un conectivo. Pero aquí las células que están formando este intersticio, ¿ya?, son células que cada una tiene alguna modificación en sus funciones habituales. Son células del conectivo, pero que han modificado en gran parte sus características. Entonces acá vamos a destacar fibroblasto, ¿ya? Si pensamos que hay estructuras epiteliales a nivel del túbulo, ¿no es cierto? Tenemos epitelios simples cúbicos principalmente, tenemos que tener un tejido que lo acompañe. Y normalmente es un tejido conectivo laxo, pero acá no se suele clasificar así porque la mayoría de las células ha modificado sus características, pero es el equivalente. Por lo tanto, vamos a encontrar células fijas como el fibroblasto, pero también podemos encontrar macrófagos y también células, gran cantidad de células migratorias. Ahora, los macrófagos ya sabemos las funciones que habitualmente tienen. Son secretoras de componentes de la MEC. Pero como dice acá, lamentablemente en condiciones patológicas, se podrían transformar, ¿ya?, en miofibroblastos. Y los miofibroblastos son capaces de secretar no solamente fibrillas, sino que fibras y haces gruesos de colágeno, lo que hace fibrosar también la región del riñón y por lo tanto impedir que funcione correctamente. Ahora, estos fibroblastos no solamente tienen la función de secretar componentes de la MEC, fíjense que tienen otra función, una función secretora. Van a secretar eritropoyetina. Y acá tienen una tarea, investigar qué hace la eritropoyetina. En la médula también hay fibroblastos en el intersticio y lo que secretan es una prostaglandina. Y hay muchos tipos de prostaglandina. Yo les pido que averigüen qué función cumple la prostaglandina E2, porque hay muchas prostaglandinas. Ahora, también vamos a encontrar células migratorias, como les decía, todas ellas derivadas de la médula ósea y vía sangre, llegan acá. Por ejemplo, va a llegar una gran cantidad de monocitos,
Y los monocitos se pueden diferenciar, ya sabemos, a macrófagos, pero también se pueden diferenciar a células dendríticas, que son células del sistema inmune. También, por supuesto, pueden llegar linfocitos, en sus dos variedades. Bien, así que investiguen ahí, pero fíjense, principalmente le estamos dando énfasis a la función secretora, porque es una función nueva, pero una función, fíjense, secretora de hormonas. ¿Ya? Estos componentes se consideran principalmente, la eritropoyetina se considera una hormona, la prostaglandina en parte también, pero participan en procesos infecciosos principalmente o reparatorios, pero averigüen exactamente qué hace. Bien, esto solamente es para recordar algo que ya había dicho, porque vamos a comenzar a analizar ya más en detalle, ¿cierto?, la funcionalidad del riñón, pero para eso también tenemos que recordar de dónde proviene la sangre. Y acá lo que estamos considerando en este caso, miren, toda la parte vascular del riñón, pero partimos con la sangre que ingresa al riñón. Entonces ingresa a partir de la arteria renal, la que se ramificaba, recuerden ustedes, entre los distintos lóbulos del riñón. Luego, cada una de ellas se arqueaba para formar lo que llamábamos la arteria arcuata o arqueada, que estaría más o menos en estas zonas. Estas a su vez se ramificaban en arterias interlobulillares que daban origen a arteriolas. ¿Ya? Entonces, asumamos que quedamos aquí, en esta región. Entonces acá, miren, lo que colocamos fue una arteria arqueada o arcuata que da origen a una arteria interlobulillar y esa a su vez se ramifica en esto que nos interesa a nosotros, una arteriola. Y esta arteriola va a dar origen a este capilar largo que se enrolla muchas veces, que le denominábamos glomérulo renal. Y dijimos que aquí la sangre recorre y parte de los componentes sanguíneos van saliendo, abandonan este capilar, pero el resto retorna. Entonces miren ahora cómo lo hace. El retorno se produce a través de otra arteriola que se llama eferente y esta va a dar origen nuevamente a una red de capilares. Y miren lo que va a hacer esta red de capilares. Esta red de capilares va a vascularizar a la nefrona completa, a todos los componentes de la nefrona. Pero ¿por qué estamos mostrando acá esta red de capilar de color rojo y luego de azul? Porque en este proceso, esta sangre que venía de esta arteria, ¿no es cierto?, traía sangre oxigenada, sangre con glucosa. Todavía algo de sangre de glucosa tiene. Entonces, miren lo que ocurre acá. Al vascularizar a toda esta nefrona que está aquí al resto, se va a producir intercambio. Vamos a reabsorber elementos, pero también las células que están trabajando acá van a consumir el oxígeno que traía esta sangre y van a entregar CO2. Entonces ahora, a partir de esta red de capilares, pero que ahora tienen sangre, ¿no es cierto?, rica en CO2, vamos a construir una red vascular, pero venosa. Entonces ahora vamos a hacer el recorrido inverso. ¿Ya? Ahora vamos a tener una vena arqueada, después vamos a tener una vena interlobulillar, ¿cierto? Vamos a tener una vena interlobar y finalmente